Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este espacio académico de reflexión y de aportes de trabajos de investigación. Estamos en la mesa 5 que se titula Estudios de Familia. Y bueno, primeramente voy a dar la bienvenida a la doctora Belinda Espinosa y la doctora Cindy López, que me van a acompañar en la moderación de esta quinta mesa, con su servidora Virginia Romero de la Universidad de Sonora, mis compañeras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, comentaros que cada ponente tiene 10 minutos. Os vamos a avisar cuando falten 3 minutos, por favor, para que vayáis cerrando. Y al público os invitamos a que escribáis en el chat de Facebook preguntas y comentarios, que después de terminar las 5 o 6 ponencias, vamos a dar paso a compartirlas para generar un espacio de discusión. Y sin más preámbulo, me permito presentar la primera ponencia titulada Vulnerabilidad en la vida cotidiana de familias migrantes en Villa Aguaruto, El Chorizo, Culiacán, Sinaloa. Esta ponencia va a estar a cargo de Beatriz Delia Cota Elizalde y Glenda Osbeidi Maciel Armenta. La doctora Betty Cota es doctora en Ciencias Sociales y sus líneas de investigación son la migración, jornaleros, políticas sociales, procesos de aculturación y reproducción étnica. No sé, doctora, si ya pudiera compartir su presentación para cederle el espacio de sus 10 minutos. Adelante. Creo que la doctora Betty está teniendo algunos inconvenientes con la conexión a internet. Si les parece bien, vamos a dar paso a la doctora Belinda para que presente la ponencia número 2 y después retomamos la ponencia 1. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Virginia. Presentamos la ponencia número 2 de la ponente Edith Mendieta. Ella tiene el grado académico de doctora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sus líneas de investigación es sexualidad, género, migración y familia. El título de su ponencia es Jornaleras tlaxcaltecas y sus interinarios en el programa de trabajadoras agrícolas temporales en Canadá. Un dato relevante de ella es actualmente es coordinadora de la Maestría de Estudios de Género. Le damos el uso de la voz para que realice su ponencia. Tiene 10 minutos. Cuando falten 3 minutos, yo le voy a estar mostrando esa tarjeta roja para que usted cierre su presentación. Adelante. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Está apagado. ¿Se ve la presentación? Sí se miraba, ahí ya se ve. Perfecto. Ok, muchas gracias. Continuando con este cuarto seminario de investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, presento este tema de investigación que se titula Jornaleras tlaxcaltecas y sus itinerarios en el programa de trabajadores agrícolas temporales, denominado el PETAT, en Canadá. Es importante señalar que el contexto de la investigación se basa específicamente en un flujo migratorio transnacional que está integrado por mujeres originarias de San Antonio Totonilco, municipio de Iztacuistla, Tlaxcala, en el programa específico denominado el PETAT. Es importante señalar también que a partir de esta investigación realizada con la migración canadiense, es una temática poco estudiada, poco analizada. Hay muchos temas sobre migración hacia Estados Unidos, indocumentadas y otros lugares. Sin embargo, este tipo de migración es poco documentada y si la investigación que se realiza está enfocada en población varonil. Poco se ha hablado de las mujeres en la participación de este programa, ¿no? Y es a partir de esta falta de estudios específicos que me llama la atención para poder
entender estas prácticas y estos significados que genera la experiencia migratoria de estas mujeres al participar en este programa de trabajadores agrícolas temporales. Los objetivos de la investigación, pues, es analizar cómo un convenio laboral entre dos países produce un particular sujeto de género, mujeres insertas en una trama de explotación como trabajadoras transnacionales, pero también sujetas de presión patriarcal y heterosexual, así como también analizar las características de este flujo migratorio entre México y Canadá, específicamente en el contexto de origen de nuestras mujeres. Algunas preguntas que se desarrollan a lo largo de esta investigación es qué tipo de mujeres migran, cuáles son los motivos de este desplazamiento, de qué manera legitiman su salida de sus familias y la comunidad para integrarse a este programa por un tiempo determinado, que puede ser de 6 semanas a 8 meses, cuáles son las negociaciones que estas mujeres realizan con los agentes estatales, es decir, con las personas que operan el programa y sus familias, cómo enfrentan la separación estas mujeres de su familia y a qué se enfrentan las mujeres en los distintos itinerarios rumbo a Canadá. El proceso metodológico consistió en 4 fases. La primera fase se hizo una revisión de la literatura existente sobre migración femenina a nivel internacional, nacional y local. Se revisaron temas relacionados con la migración de Canadá, fuentes bibliográficas y hemerográficas. Asimismo, en una segunda fase se caracterizó la migración femenina tlaxcalteca y el programa de trabajadores agrícolas temporales. También se revisaron fuentes de información bibliográfica, las convocatorias que emite el programa, los boletines del programa. Se realizaron entrevistas con las autoridades que manejan el programa y el personal operativo. Asimismo, en la tercera fase, también se divide en 2 etapas. Se visitó estas oficinas, se hizo un recorrido varias veces a esta comunidad ejidal de San Antonio Totonilco y se realizaron entrevistas abiertas a las autoridades de la Secretaría Nacional Estatal de Empleo e informantes claves como el presidente de la comunidad, el comisario ejidal, los prestadores de servicio de salud, tanto hombres como mujeres de la misma comunidad que participan como migrantes y no migrantes. Y posteriormente se realizó obviamente las entrevistas a profundidad a 5 mujeres que están insertas o que estuvieron insertas en este flujo migratorio. Algunas características o definiciones para sustentar el trabajo teórico, pues tratamos de definir el concepto de migración. Se hizo toda una revisión, como ya mencioné, hemerográfica, bibliográfica, y tratar de poder interpretar que este tipo de migración es una migración de tipo legal, internacional, individual y voluntaria, ¿no? Y también hacer visible la presencia de las mujeres en estos procesos migratorios. Asimismo, se hizo una revisión de todas las perspectivas teóricas de la migración, y aquí podemos visualizar como la teoría de la modernización, el enfoque neoclásico, la perspectiva de la unidad doméstica, la perspectiva transnacional, teoría de sistemas mundo y la perspectiva de género. Y creo que la perspectiva de género ha dado pie a hacer visible la participación de estas mujeres en estos procesos migratorios, que ya no son dependientes de los maridos, que en un primer momento ellos se adelantaban como migrantes y posteriormente ya establecidos podían las esposas o los hijos poder llegar a ellos, ¿no? O las mujeres también alcanzar a sus hijos. Desde la perspectiva de género podemos señalar que la participación de las mujeres ahora es voluntaria, ¿no? No dependiente. Y en este contexto de globalización de mercados de trabajo y migración, pues está presente que este proceso de globalización es un proceso que pretende hacer del planeta un espacio único y sin fronteras para el dinero, las mercancías y los servicios. Y la migración o este tipo de programa, a partir del contexto globalizador, se presta para poder generar la intención que tienen los mercados globales, ¿no? Se ha dado cuenta de la feminización de las migraciones, digo, independientemente de la migración que estoy hablando. Al hacer la revisión bibliográfica podemos identificar que mujeres de Latinoamérica y del Caribe pensamos que muchas hacia Estados Unidos, y realmente
la gran mayoría también participa de las mujeres en flujos migratorios hacia Suiza y a España a trabajar como, por ejemplo, en el caso de las dominicanas, como bailarinas exóticas en Suiza específicamente con un contrato legal establecido, y el resto de las mujeres participan en programas como trabajadoras domésticas, como trabajadoras de cuidado a otros, y también en la agricultura, ¿no? Entonces, algo que está presente o que observamos dentro de la participación de este fenómeno migratorio es la vulnerabilidad de las mujeres en estos flujos, porque obviamente son expuestas a la violencia, a trabajo forzado, a la trata de personas, y obviamente por las características que presentan estas mujeres de baja escolaridad. Entonces, son presa fácil para los tratantes cuando se habla de una migración ilegal. Un poco voy a caracterizar el programa de trabajadores agrícolas temporales, que ha sido una alternativa de ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos, satisfaciendo específicamente las necesidades, obviamente, de los granjeros canadienses. Este programa surge en México específicamente el 17 de junio de 1974. Sin embargo, hay antecedentes de este programa donde los primeros jornaleros agrícolas fueron jamaiquinos que participaron en la década de los 60, en el año 69, 70. Sin embargo, como que no le dieron como mucha apertura. Y si no, es a partir de 74 donde invitan a México a este programa y se firma un convenio con ellos, ¿no? Y las dependencias que intervienen en este programa es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud. Las personas que participan en este programa se supone la convocatoria es de 22 a 45 años, gozar de buena salud física, de ser campesino jornalero y vivir sobre todo en una zona rural. Me voy a saltar nada más algunas diapositivas, nada más para ver el potencial que ha tenido este programa. Inicio en el 74 con 203 hombres y ahorita hay más de 25,000 participantes, varones, y la participación de las mujeres se da en el 89 con 37 mujeres. Actualmente son más de 700 y tantas mujeres, ¿no? Me voy más adelante porque me interesa resaltar la participación de las mujeres. Esta es la comunidad San Antonio Totonilco. Por el tiempo, me estoy saltando las diapositivas. Es una comunidad que vive en 3,655 habitantes, de los cuales 1,787 son hombres y 1,838 mujeres. Algunas características de la comunidad: cuenta con un kinder, una secundaria y una primaria, tienen viviendas, cuentan con energía eléctrica, drenaje y agua potable, servicios de salud. ¿Y cuáles son los itinerarios de estas mujeres? Son mujeres que han participado, de hecho aquí tengo una de ellas, Blanca, que fue la primera mujer que participó en este programa de agrícolas temporales. Entonces ella participa porque queda viuda, su esposo participaba en este programa y entonces al hacerse cargo de sus 5 hijos, la última niña, cuando fallece su esposo, tenía 1 año, entonces se tuvo que ver en la necesidad de buscar empleo. Sin embargo, por la baja escolaridad, no hay las condiciones adecuadas para el empleo, entonces decide insertarse a este programa. Retoma como lo que le comentaba el marido acerca de participar en este programa, a dónde tenía que ir, qué hacer, y entonces a partir de que Blanca se inserta a este programa con muchas complicaciones, otras mujeres empiezan a seguir su camino. Son mujeres solteras, son mujeres que viven en unión libre y que posteriormente se quedaron solas y tuvieron que hacerse cargo de sus familias. Entonces, este programa, al insertarse, lo conocen porque hay conocidos varones que participan en este programa. Blanca, que tuvo su primera experiencia, y a partir de ello negocian con sus familias porque tienen que informar a la institución a quién le van a dejar
a cuidar a sus hijos, porque regularmente las mujeres que participan deben de tener dependientes económicos para garantizar su regreso. Y entonces tiene que negociar con la familia, con quién deja a los hijos, con quién, cuánto tiempo. ¿Me queda que un minuto? Y entonces por eso hablamos de que tienen que hacer los arreglos y compromisos con la familia para poder dejar a los hijos, ¿no? Arreglar todos los trámites correspondientes a la instancia que le corresponde. Entonces eso es como antes de emprender el viaje. Ese es como las negociaciones y posteriormente al emprender el viaje, pues estas son como las primeras experiencias de las mujeres que fueron por primera vez. Yo sentí muy feo porque dejé a mis hijos, pues la verdad fue muy feo ya que me la pasé llorando todo el viaje por mis hijos porque nunca había dejado solitos a mis hijos. Ya otra compañera de México me decía, no llores, échale ganas, si los dejaste fue por algo, para darles algo mejor, ¿no? El dolor de las mujeres por la separación de sus hijos es una experiencia que experimentan a través del duelo con reacciones de constante culpabilidad y entonces cuando empiezan a recibir su primer sueldo, entonces lo destinan a sus familias para comprarle lo que los hijos requieren, como para ir cubriendo este asunto de la culpabilidad de haberlos dejado solos, ¿no? A la llegada a Canadá, las mujeres son esperadas en el aeropuerto por los empleadores y a partir de ahí son asignadas a granjas, invernaderos para trabajar dependiendo del contrato, si son 3 meses, 4 meses, y dedicarse a la actividad que es el cultivo de los vegetales, el empaquetado de los vegetales, o en los viveros sobre la plantación de plantas de ornato o árboles de maple, ¿no? Y entonces a partir de ahí se tienen que adecuar a estas situaciones de vida, estas mujeres, negociando con otras mujeres. Hay algunas mujeres que ya no participan, solo participaron 3 años, Blanca todavía sigue yendo, y ven algunas cuestiones positivas del programa. Estas propias mujeres dicen que se van, viajan de manera segura y legal, tienen una casa propia, a partir del recurso de este programa, pues les han podido brindar educación a sus hijos y se han dado Doctora, disculpe, ya se terminó el tiempo. Sí, gracias. Y negativas es el primer viaje, que son aisladas, y el problema del idioma por el francés que se habla. Y bueno, estas son las nuevas líneas que se pueden ir generando a partir de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Edith Mendieta. Le recordamos que pueden poner sus comentarios y preguntas por Facebook y al final de las presentaciones los estaremos retomando. Le doy el uso de la voz a la doctora Virginia. Muchas gracias, Melinda. Gracias, Edith, por tu presentación muy interesante. Le cedo la palabra a la ponente número 1, a la doctora Betty Cota. Si puede ir presentando, por favor. El título es Vulnerabilidad en la vida cotidiana de familias migrantes en Villa Aguaruto, El Chorizo, Culiacán, Sinaloa. Adelante, tiene 10 minutos. La doctora Belinda le va a avisar cuando le queden 3. Gracias. Sí, muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues ya decía el nombre la doctora Plana. Este es el tema de investigación. Sigo una lógica diferente al proceso de investigación que se llevó a cabo para esto. Por el tiempo también voy a recortar estas diapositivas, ¿no? Sinaloa es un estado próspero con respecto al desarrollo de la horticultura y año con año llega a Sinaloa un gran contingente de migrantes. Estos son de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, entre otros. Y el tipo de migración es pendular cuando van y vienen en el mismo año de Sinaloa a su lugar de origen. Además se da la migración golondrina, que es cuando se van buscando espacios de trabajo en el país para desarrollarse como jornaleros agrícolas. Muchos de ellos se asientan en localidades cercanas al campo de cultivos. Entre ellas está la familia migrantes que se asentaron en la colonia El Chorizo, en Villa Guaruto, Culiacán, Sinaloa. Tienen más de 10 años ahí. Es una colonia que está al lado de un canal, la cual sus residentes se metieron pues sin permiso y viven ahí en condiciones deplorables. Se trata de mostrar entonces aquí una situación de vulnerabilidad en estas familias en particular. Es de suma importancia reflexionar y generar procesos de discusión desde la disciplina de trabajo social
con el objetivo posterior de planear estrategias de acción para incidir en la problemática que enfrenta la familia migrante. Asimismo, tenemos que indagar aspectos relacionados a la situación socioeconómica y del ingreso familiar, reflejando el núcleo problemático de la investigación y sus manifestaciones. Entre los resultados de esta investigación es haber obtenido trabajo en el lugar de destino fue un beneficio para las familias migrantes. Los individuos salen de sus lugares de origen por problemas que surgen del reconocimiento de necesidades externas o internas que comparan con el debilitamiento de los vínculos con el lugar de procedencia y a su vez la construcción de nuevos vínculos en su lugar de destino. A la capacidad de adaptación al sacrificio, búsqueda de seguridad y una estabilidad económica lo relacionan con la pérdida de la identidad cultural, política y social. Se habla de que la vulnerabilidad casi siempre viene o se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. La exposición de las personas a riesgos o motivos varía en función de su grupo social, origen étnico u otra identidad, edad y algunos otros factores. La vulnerabilidad de las familias que migran se manifiesta por diversas situaciones. Una de las principales es por la desigualdad de desarrollo de la sociedad en la que viven o a la que decidieron migrar, ya que el día a día y la constancia por desafiar las dificultades a las cuales se enfrentan para lograr una vida acorde a sus expectativas. Por otro lado, implica una constelación de nuevos problemas sociales, legales, culturales, y es por ello que para satisfacer sus necesidades básicas en el espacio o región determinada se presentan constantes y diversas problemáticas. Existen migraciones de carácter diverso, tanto nacional como internacional, los cuales pueden ser influenciados por fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos y religiosos, entre otros. De manera que en la vida cotidiana de familias migrantes, al trasladarse a otros espacios, se enfrentan a grandes, diferentes y difíciles cambios y desafíos dependiendo al espacio geográfico o regional que migran. Por tanto, se estudió la caracterización de la vulnerabilidad en familias migrantes de la colonia El Chorizo, una comunidad compuesta por personas migrantes, vulnerables y nacidas en diferentes partes del país. La vulnerabilidad en la que viven estas familias es deplorable. Se trasladan con solo lo indispensable, adoptando nuevas tendencias sin olvidar sus raíces, costumbres y tradiciones. Las mujeres son las más vulnerables en las familias migrantes. Ellas se encargan de sus hijos y buscan trabajo para poder sobrevivir en la colonia El Chorizo. Esta investigación trata de una investigación descriptiva de alcance transversal. Se utilizó el enfoque o método cuantitativo. El universo, la población y la muestra constituyó el universo 61 familias de esta colonia, entre las cuales se tomó al 10% de ellas, quedando que serían 6 familias. Sin embargo, se hicieron 8 entrevistas y las técnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada y la observación in situ. La presentación de resultados cuantitativos a base de los porcentajes resultantes. Cabe mencionar que esta es una investigación en contexto de familias migrantes, por lo que podemos apreciar que sus respuestas se sienten aceptados en el entorno de destino, que es el espacio en donde habitan, es producto de una invasión, por lo que no han regularizado su estadía. Se observa que tienen servicios públicos cercanos a sus hogares, por lo que hay acceso a los mismos. A su vez, una gran mayoría no siente discriminación y rechazo por parte de las familias vecinas. También se habla de un pequeño porcentaje que no puede desarrollar sus tradiciones de origen, ya que un 87% dice poder hacerlo. A su vez, la mayoría habla de reconocer que la cultura de los vecinos de la colonia de Villa Aguaruto, que es la parte donde queda la colonia El Chorizo, es diferente a la de ellos. Un 75% lo aceptan, a su vez un 87.5% dicen ser descendientes de origen étnico,
aunque hoy hablan muy bien el español. Dicen casi no enfermarse y un 75% de ellos tiene seguro popular. Por otra parte, se exclama que son 5 personas las que trabajan en cada familia para sobrevivir. El 75% de ellos son jornaleros, otros trabajan en la albañilería, y al preguntar por el nivel de estudio de la madre, resalta un 37.5% que no tienen estudios. Sin embargo, hay un 62.5% que tienen estudios de primaria. En cuanto al nivel de estudios del padre, sobresale que un 25% no tiene estudios y un 75% solo la primaria. En cuanto a la relación que tienen con los otros, el 100% dice que se relacionan bien con los demás. De igual manera, al preguntar si sienten el apoyo familiar, un 100% dice que se siente apoyado. Al insistir en si lo que ganan les alcanza para vivir, un 62.5% dijo que sí, pero un 37.5% dicen que no les alcanza. Al preguntarles si con el tiempo piensan migrar a otra parte, un 25% dicen que sí, pero un 75% dicen que no van a migrar más. Al querer saber si tienen, déjenme mover tantito esto. No puedo. Bueno, entonces lo que corresponde a estas familias están en vulnerabilidad, como se inicia con Belinda, ya voy a terminar. Están en vulnerabilidad, se encuentran características que constituyen un proceso de vulnerabilidad en el que siguen sometidos a partir del espacio en donde se insertan, que es en la agricultura la mayoría, y en donde todavía se encuentra en un estado inferior en cuanto a los salarios, en cuanto a las jornadas y en cuanto a la seguridad social de los trabajadores con los que no cuentan. Gracias. Gracias, doctora Beatriz Delia Cota. Le quedaban 3 minutos, ¿no? Por eso mostré la Pues, tarjetita. yo vi la tarjeta roja y dije, ahí va. Ok, muchas gracias por su presentación. Les recordamos que en Facebook pueden colocar sus comentarios y preguntas que los haremos retomando al final. Me permito presentar a la ponencia, la siguiente ponencia, que será disertada por la doctora Virginia Romero Plana, doctora en estudios mexicanos, la institución a la Universidad de Sonora, su línea de investigación es pobreza y género, y el título de su ponencia es revisión teórico-metodológica sobre las estrategias familiares en contexto de pobreza. Adelante, doctora. A los 7 minutos de su disertación estaré mostrando la tarjeta roja y tienen 3 minutos para hacer el cierre. Adelante. Gracias, doctora Belinda. Voy a compartir. ¿Se ve correctamente? Sí. Sí. Estupendo. Muchas gracias. Sí, cuéntame el tiempo. Voy a intentar terminar como la doctora 23 minutos antes. Bueno, lo que vamos a presentar el día de hoy, lo voy a presentar, es un trabajo conjunto más bien con 2 compañeras, la doctora Mireya Patricia Arias Soto y la doctora Goyis Carvajal Santillán de la Universidad de Colima, con quienes hice una estancia académica hace unos meses en la Universidad de Colima. Y lo que vamos a presentar el día de hoy es una revisión teórico-metodológica sobre las investigaciones que han abordado el tema de las estrategias familiares en contextos de pobreza. Bueno, algo fundamental para poder abordar este tema es vincular la pobreza o los contextos de pobreza con las estrategias, ¿no? Y de alguna manera, en la columna de la derecha, no sé si lo estáis viendo correctamente, partimos de la línea de la pobreza que, no sé si, ahora, no sé si me estáis escuchando, creo que estoy teniendo problemas de conexión. Sí se escucha bien y se ve bien la pantalla. Ok, la línea de la
pobreza que a principios, perdón, del siglo pasado dividía a las personas catalogadas como pobres de las que no, partiendo de este enfoque económico para medir las situaciones de escasez o de precariedad. Otro punto importante para entender como este bagaje teórico de las estrategias familiares en contextos de pobreza o en contextos de desarrollo son las políticas que se han implementado contra la pobreza y que parten y que a día de hoy todavía siguen manteniendo su enfoque asistencialista a partir de una necesidad económica y de un mandato de ayuda prácticamente económico o de apoyo material, ¿no? No hay muchos trabajos enfocados en estrategias familiares en este tipo de contextos, pero sí hay una cierta continuidad desde los trabajos de Oscar Lewis, desde querido Oscar Lewis con las etnografías de la pobreza a mediados del siglo pasado, y es a partir de ahí que empieza un poco el interés por entender y comprender los aspectos que transversalizan todas las situaciones de pobreza. Después de los años 50, 60, que es cuando Oscar Lewis trabaja en el contexto mexicano, particularmente en el centro del país, se suman a esta línea otras dos antropólogas que no podríamos dejar de mencionarlas, que son Larissa Adler de Lomnitz, todo el mundo la conoce como Larissa Lomnitz, que trabaja en la barriada del Cóndor, en la periferia de la Ciudad de México, rescatando cuáles son las estrategias y cuáles son como los puntos fuertes que implementan cada una de las familias en este tipo de contextos de escasez. Mercedes González de la Rocha, investigadora del CIESAS de Guadalajara, también hace su tesis doctoral sobre estos contextos en otra ciudad, en este caso en Guadalajara, para identificar de alguna manera o comparar cuál ha sido la trayectoria de esta implementación de estrategias. Algo importante para poder trabajar este tema también es mantener el concepto, perdón, de pobreza multidimensional que a principios del siglo propone la Organización de las Naciones Unidas y que va un poco acorde a la teoría de las capabilities de Amartya Sen y de la teoría de las libertades de Martha Nussbaum, cuando plantea que la pobreza no es solamente económica, sino que la transversalizan un montón de aspectos o de dimensiones o de factores que contextualizan más bien los panoramas o las regiones en las que hay escasez. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social aquí en México, el que conocemos como Coneval, habla de 7 carencias sociales y a partir de estos indicadores divide o cataloga a las familias pobres de las que no son pobres. Este nuevo concepto, esta nueva manera de entender la pobreza construye una nueva mirada también de comprenderla, pero también de medirla. Y bueno, aquí para como puntualizar la importancia de este tema, es que este eje de las estrategias nos están dando pistas para poder entender o para poder visualizar qué es lo que no están haciendo las políticas de desarrollo social. O sea, cuando la política de desarrollo social realmente abarca diferentes contextos, pudiéramos haber bajado los índices, perdón, de desarrollo o de pobreza y sin embargo siguen en aumento. Me voy a saltar lo que aquí pongo en este otro, en la columna de la izquierda, que tiene que ver un poco con la definición de familia. Todas y todos estoy segura de que estamos familiarizados, y valga la redundancia, con este concepto, como esta construcción sociocultural, ¿no?, que se adapta a los nuevos contextos, afronta problemáticas y demás, y es un espacio, como dice la ONU también, de socialización, de educación, de protección y de desarrollo. Estrategias familiares. Aquí puse una de las definiciones que manejamos como estas acciones o directrices que todas y todos los integrantes de la familia implementan de alguna manera y son parte de, para mejorar o para por lo menos mantener la situación de escasez que viven. Bueno, aquí os pongo una cita de Romero también, que ante ciertos estresores, como puede ser una crisis económica, como puede ser la pérdida de trabajo del jefe o la jefa de familia, como puede ser una enfermedad crónica que implique ciertos gastos médicos, la familia sopesa
de forma pues conjunta los recursos que tienen, las estrategias que se pueden implementar, perdón, y el valor del capital social que está habiendo al interior de la familia. Bueno, retomo otra vez a González con Escobar y a Stolkiner, que hablan de la adaptación ante las crisis económicas que se dan y ante el deterioro perdón, del mercado laboral. Bueno, pongo algunos otros autores como Arteaga, que critica los estudios de las estrategias familiares porque no los vinculan con la política social y ese debería ser el último fin. Y bueno, Bibord, que habla sobre esta cuestión de las redes y de la agencia a partir de las estrategias familiares. Y muy rápidamente os he puesto aquí algunas de las estrategias que hemos identificado a lo largo de la revisión teórico-metodológica de las investigaciones sobre el tema. No voy a entrar mucho en todas, pero bueno, aquí sobre todo diferenciar esta parte de las redes sociales, que hay gente que las conoce, hay autores y autoras que las conocen como de intercambio recíproco, de ayuda mutua, etcétera. Redes vecinales y solidaridad familiar. Son como tres ejes diferenciados para entender cómo se fortalecen de repente ciertas redes, ciertas alianzas, ciertas ayudas mutuas, ¿no? Toma y da. Te cuido al niño y después me traes, no sé, 1 kilo de naranjas para hacerlo así como más ejemplificado. Troike, perdón, que habla de las redes familiares, y esto yo lo identifiqué en Colima muy bien, como la colonia, como una misma calle donde viven determinadas personas y conviven en un mismo ambiente de contexto de escasez o de pobreza, tienen muchas redes de ayuda. Solidaridad familiar tiene que ver no solo con la familia extensa, que es lo que más se abunda en esta estrategia, sino también con internar al mercado laboral a niños, niñas y adolescentes y también a personas que ya han pasado la edad laboral y que sin embargo siguen haciendo ciertos trabajos dentro del hogar para apoyar a la familia extensa. Es lo mismo que aparece en la otra viñeta, los apoyos institucionales. Es cierto que las políticas de desarrollo social se han mantenido y se siguen manteniendo, por desgracia, bajo un asistencialismo, pero no dejan de ser apoyos importantes para las familias que quieren salir o que por lo menos intentan mantenerse en estas situaciones. El reciclaje y el reuso es algo importante el buscar a lo mejor ropa que van a donar, el reciclar trastes, el reciclar cuadernos, libretas de hijos mayores con hijos pequeños. Esa es una estrategia muy frecuente. Por ejemplo, aquí puse que en el tema de salud, los saberes tradicionales, sobre todo de las personas más mayores, es importante cuando no se puede uno desplazar para ir a una consulta, aunque sea de similares y cueste 30 pesos, o cuando, por ejemplo, no puedes pagar ciertos medicamentos. Hay un estudio en Chile de Jaramillo y Dyer que trata sobre el ahorro, cómo el ahorro en realidad es esencial para poder mejorar o para poder entrar a cierta movilidad social ascendente que muy poco porcentaje de familias en contextos de pobreza accede, pero que es una estrategia, pues yo creo que mayormente normalizada. La migración, esa es otra estrategia, no solamente la internacional, sino también la nacional. Aquí en Sonora, por ejemplo, vemos en los campos agrícolas del norte, no solo de Sonora, sino de toda la población del norte, cómo poblaciones del sur vienen en temporadas a trabajar a estos campos agrícolas, o por supuesto la migración internacional cuando la familia ya se ha ido hacia el otro lugar y se crean esas redes transnacionales. Y bueno, ya para resaltar el último punto, el trabajo remunerado formal. Esto les da cierta tranquilidad de que haya un ingreso constante todas las quincenas o todos los meses que pueda paliar las necesidades básicas, en este caso ya no las otras, como plantea ay, Maslow, perdón. Y el trabajo remunerado formal se liga o va muy enlazado a que los hijos o las hijas mayores puedan acceder a la educación y puedan por lo menos tener un nivel básico para acceder a un trabajo
bien pagado con ciertas condiciones. Se ha ido muy rápido, pero el tiempo no me permite ahondar más en esto. Si hay alguien que tenga alguna duda, pues con mucho gusto por correo electrónico nos podéis contactar y ampliamos. Muchísimas gracias. No sé si me pasé porque no te estaba viendo, doctora Belinda. Justo en tiempo, ya iba a cortar porque eran los 10 minutos. Seguimos con la siguiente ponencia, pues le doy el uso de la voz, doctora. Vamos a pasar ahora, doctora Guillermina Chávez Torres, profesora de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima. Bienvenida a esta mesa 5. Va a presentar su trabajo, Una mirada interseccional a las familias jornaleras migrantes, diagnóstico social integral. Voy a leer brevemente mientras ella comparte su pantalla, la presentación. Es profesora de tiempo completo de la Universidad de Colima, coordinadora nacional de la Red de Investigación Académica sobre Trabajo Social, Formación y Ejercicio Profesional e integrante del Comité de Ética para la Atención de la Violencia de Género de la Universidad de Colima. Adelante, doctora. Hola, buen día, qué gusto saludarlas. Les agradezco mucho principalmente a las doctoras que han estado moderando y coordinando los trabajos que se están presentando en esta mesa y por supuesto al apoyo técnico también. Muchas gracias. Bueno, como ya lo decía la doctora Romero, les voy a hablar de la estrategia que implementamos para estudiar las familias jornaleras. Algo que se ha dicho y se ha estudiado alrededor de las familias jornaleras migrantes que se desplazan a diferentes zonas del país para buscar empleo, pues son una serie de problemas prácticos que aquejan a la población y que están relacionadas en los diferentes escenarios en los que se desplazan estas poblaciones, es decir, desde los problemas que hay en el lugar de origen, los problemas que enfrentan en el momento en el que se están desplazando en el país y los problemas y situaciones particulares que los aquejan cuando se asientan de manera temporal. En ese sentido, lo que nosotras nos planteamos como inicio, pues fue de qué manera se podría dibujar una estrategia que nos permitiera captar esa complejidad que muestra la realidad social que configuran particularmente estas familias jornaleras migrantes a través del diagnóstico social integral que nosotras deseábamos obtener para luego diseñar las estrategias de intervención. En ese sentido, lo que nosotras planteamos en un inicio, pues fue buscar la forma en la que nos permitiera captar esa vulnerabilidad social como intersección de las estructuras o elementos de opresión a la que están expuestas estas familias jornaleras migrantes. En ese sentido, nosotras utilizamos como una especie de sombrilla para cobijar todo el estudio a partir del paradigma crítico, que bueno, que sabemos que entre otras cosas, además de reconocer la realidad que se presenta en el momento en el que se estudia, también reconocer ese elemento histórico que hace que se presente la realidad de la manera en la que se está presentando, pero también la mirada de buscar una transformación social y tener estos elementos de derechos humanos, de cómo percibir la migración como un fenómeno social que se ha construido a partir de estos elementos sociales y culturales que inciden, más que considerar a la migración como un problema, en el sentido de que la migración, pues sabemos, es un derecho humano. Dentro de esta forma en la que se ha desarrollado los diferentes estudios de la teoría sociológica feminista, nosotras planteamos el estudio desde la opresión estructural de género, particularmente con la teoría de la interseccionalidad. No voy a ahondar los elementos de más detalle de cada uno de ellos, pero finalmente esta estrategia teórica conceptual pues nos permitió justamente empezar a visualizar estas estructuras o estos elementos de opresión para poder estudiar a estas familias jornaleras migrantes. En ese sentido, y teniendo ese gran marco teórico, pues cómo podemos desagregar el concepto de vulnerabilidad social,
que como ya lo mencionaba la doctora Cota, pues están muy relacionados este concepto como una estrategia para tratar de entender la forma en la que se configura la pobreza y particularmente viendo cómo estos elementos de vulnerabilidad social colocan en una situación de desventaja a este tipo de población. Entonces, con la mirada de las diferentes vectores de opresión, pues cómo estos elementos se configuran para plantear la vulnerabilidad social. Entonces tenemos por un lado los recursos personales que puede desarrollar la población, las estructuras de oportunidades a los que están expuestos y por otro lado la forma en la que la población teje sus vínculos y sus relaciones sociales a partir de mostrar particularmente cómo se organizan y una de estas formas de organización social pues es justamente la forma en la que ellos configuran sus familias. Entonces, bueno, este es el elemento más operativo del proyecto y que finalmente nos permitió como estrategia acercarnos a la población que deseábamos estudiar. También bajo la mirada de la propuesta que hacen Tello y Ornelas de cómo diseñar las estrategias de intervención social, nosotras utilizamos la parte más importante sobre el diagnóstico social integral, que como sabemos pues es el estudio de acercamiento a partir de aplicar una metodología de investigación social que además de obtener datos e información sobre la población que se estudia, pues tiene la intencionalidad de explicar los factores que concurren en esta situación problema, tratando de tener esta mirada más integral de la situación social. El enlace entre los diferentes elementos que configuran este espacio social de las familias jornaleras, a partir de identificar los recursos, los medios y las potencialidades existentes que bajo la mirada de trabajo social podemos utilizar al momento de pensar y diseñar las estrategias de intervención social. Y también el otro elemento muy importante pues es tratar de localizar los puntos de ruptura en este gran escenario social para poder utilizarlos para dirigir de manera muy focalizada y muy centrada nuestras estrategias de intervención. Entonces, bajo esa mirada, nosotras diseñamos esta parte teórica, conceptual, de cómo tener el estudio social a partir de acercarnos con ellos. Entonces, de esta manera, pues nosotras diseñamos y aplicamos una metodología mixta que tuvo varios momentos. Pudimos tener una fase cuantitativa en el que pudimos aplicar una encuesta en 6 albergues, que a continuación les voy a hablar de los albergues. Después una fase cualitativa un poco más intensiva a partir de aplicar encuestas, entrevistas mucho más, 3 minutos, ¿verdad? Para poder centrarnos en el discurso de las mujeres y aplicar una estrategia de observación en uno de los albergues particulares y bueno, el análisis más participativo de los resultados a partir de la interacción con los diferentes actores dentro de este escenario. Los resultados, bueno, pudimos aplicar alrededor de 320 encuestas, permitió localizar en los 6 albergues a 214 familias, divididas en estos 6 albergues, el Trapiche, Plaza de Toros, el Cuauhtémoc, Simón Bolívar, Cedillo y el Cóbano, que están todos localizados en el municipio de Cuauhtémoc, acá en Colima, y pudimos aplicar 15 entrevistas que a partir de las visitas específicamente al albergue El Trapiche, pues también pudimos estar aplicando nuestros instrumentos de observación. La vulnerabilidad social, los resultados no los voy a leer todos, pero sí a partir de tener muy bien definido el concepto de vulnerabilidad social, pues podemos entonces empezar a dibujar cómo se configuran estos elementos y estas estructuras de opresión a partir de, por ejemplo, identificar el tipo de perfiles de la población que sabemos que
las situaciones, por ejemplo, de tener un origen étnico, de provenir de uno de los estados con mayor pobreza y pobreza extrema del país, pues ya condicionan la forma en la que la realidad social de esta población, la estructura de oportunidades, como vemos, hay un rezago educativo muy importante, y bueno, en la parte de la configuración de las familias, pues vemos el embarazo infantil, los matrimonios arreglados que siguen estando presentes en estos estilos y formas de vida, y bueno, y también el propio desplazamiento que hace que tengan una configuración particular. También analizamos los elementos estructurales más objetivos que influyen y demarcan la situación de estas familias jornaleras. No los voy a leer, pero bueno, hay un marco normativo, hay un diseño institucional y operativo, hay otros elementos de la forma en la que se ve a la población y los paradigmas de pensamiento que finalmente inciden en la forma en la que esta población pues va generando sus propias estrategias. Las conclusiones diagnósticas preliminares, bueno, sobre la vulnerabilidad social en específico, pues sabemos de la brecha de acceso a la estructura de oportunidades, las limitadas situaciones para desarrollar sus recursos personales, que finalmente inciden en su capital humano, y la exclusión y desintegración en la sociedad de destino, porque incluso la forma en la que ellos se asientan en los albergues, pues los excluye de la dinámica que presentan estos contextos de destino, particularmente los que tenemos aquí en Colima, y los puntos de ruptura y los momentos de cambio que también son muy importantes para este diagnóstico social integral es, bueno, una vez que tenemos configurada y más o menos captada la realidad, cómo podemos incidir en estas estrategias de intervención. Y bueno, lo primero, pues acotar la brecha de acceso que tiene esta población a la estructura de oportunidades a partir de buscar estrategias que vinculen tanto al Estado como organizaciones de la sociedad civil y en este caso la iniciativa privada a partir del ingenio de la Beta San Miguel y toda su red que se extiende en otros puntos del país, que nos permita resignificar las relaciones. Por otro lado, activar los procesos de agencia en la población que impacte en su desarrollo humano y que nos permita con eso también reconceptualizar este problema que tenemos identificado y que ya más o menos está configurado a partir del estudio y de lo que ellas expresaron. También propiciar la integración social endo y exogrupo, que también eso es muy importante por los resultados encontrados, es decir, buscar la estrategia para hacer la integración y para motivar y propiciar el desarrollo de su capital social, especialmente en el periodo temporal en el que se encuentran acá en el estado estas familias jornaleras migrantes, con la intención pues de transformar y recrear ese espacio social que vienen configurando de manera histórica y de manera temporal en el estado de Colima. Con esto, que es muy rápida la forma en la que 10 minutos se nos van, pero como agua, les dejo mis datos de contacto, podríamos seguir hablando sobre esto, si a alguien le interesa, bueno, ahí está mi correo y me pueden encontrar en Facebook como Guillermina Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, muy interesante lo que hoy nos presenta. Recordamos a la audiencia que nos pueden colocar sus preguntas y comentarios por Facebook, lo vamos a retomar al final de las presentaciones. También damos las gracias a la Universidad de Colima, que está presente, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la Universidad de Sonora, a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gracias por estar en esta mesa número 5 y recordar que después de esta mesa pues viene la mesa número 6. Me permito presentar a la doctora Florina Judith Olivarría Crespo, docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social Mazatlán, miembro del Cuerpo Académico Trabajo Social y Cultura, miembro de la Red Género y Familia, su línea de investigaciones de estudios de género. Ella presenta la ponencia Cuidados Invisibles en las Familias. Adelante, doctora. Tiene que activar su micro. Está muteada.
Está su micrófono apagado, doctora. No la estamos escuchando. Si quiere, deje de compartir y para que pueda abrir ya. ¿Ya? Sí, ya la escuchamos. Ok. ¿Puede poner su presentación en tamaño completo, por favor? Sí. ¿Ya? Perdón. No. Ay, creo que, bueno, perdón. Bueno, ya me revolví toda. En la parte inferior derecha encuentra la opción. Inferior derecha. Después del librito, que aparece como un librito abierto, la siguiente opción a la derecha. Pues no lo encuentro. Ay, Dios. Puede iniciar así, no hay problema. Bueno, me voy a ir entonces. Hay una gran disculpa. Bueno, el tema que voy a exponer es cuidados invisibles en la familia. Es trabajada en conjunto con la doctora Gandhi Peralta Corona, profesora e investigadora de la Facultad de Trabajo Social, y su servidora por consiguiente también, ¿no? Bueno, este trabajo es un trabajo que apenas inicia en esta investigación, en esta temática. Por tanto, los resultados están limitados, ¿verdad? A ser resultados extensos, pero aquí presento en este caso los objetivos. El objetivo de la investigación es estudiar la identidad social de las mujeres cuidadoras y receptoras dentro de lo que es el espacio privado de la familia. También otro objetivo es conocer las relaciones interpersonales, conocerlas, se me fue la pantalla. Conocer las relaciones interpersonales entre las mujeres cuidadoras y receptoras de cuidado. Y también identificar sobre todo el carácter económico de la relación de cuidados. En el planteamiento es el siguiente: los trabajos de cuidado que las mujeres realizan dentro de la familia han sido considerados como trabajos no reconocidos y no remunerados, como bien lo señala Silvia Federici, un trabajo que contribuye al capitalismo y a la plusvalía, y en este caso nos interesan los cuidados y los autocuidados que las mujeres realizan, en este caso con otras personas y con ellas mismas dentro de lo que es la familia. Mujeres como las abuelas, las madres, entre otras mujeres integrantes, miembros de la familia. Un trabajo que se considera naturalizado para las mujeres. En ese sentido, pues ahí está el planteamiento básico de desestructurar sobre todo estas tareas de cuidado que han sido pues culturalmente asignados, ¿verdad? Y por mandato dentro de los sistemas patriarcales hacia las mujeres. Para trabajar esta temática, me fui a trabajar con Bajani, que nos presenta 4 miradas analíticas para investigar esta temática. Ella se establecen aquí 4 miradas, que es la economía feminista y la economía del cuidado, el cuidado como ponente del bienestar, el derecho al cuidado, la perspectiva de la ética del cuidado. Y aquí en esta contribución para el análisis encontramos que retoma a Rodríguez Enríquez, donde da una definición de lo que son las tareas de cuidado
y lo señala como todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. Incluye también en ese sentido 4 aspectos que acuñan esta definición, que es el cuidado directo a las personas, el autocuidado y todas aquellas actividades necesarias para realizar el cuidado, las tareas como la limpieza de la casa, la elaboración de alimentos, etcétera, etcétera, y todas aquellas que conocemos de alguna manera como mujeres en el sentido de haber sido asignadas a nuestras funciones naturalizadas, ¿no? Y también incluye la planificación y la gestión y supervisión la supervisión del cuidado. Esto me parece muy importante para ubicar sobre todo, o sea, cuáles son todos estos aspectos o todos estos microaspectos que encierran lo que son las tareas del cuidado y que la conceptualización en ese sentido pues no ha sido difícil porque encierra no solamente esas tareas que nos están aportando y que sino otras que no, inclusive no se mencionan, bueno, eso lo voy señalando, ¿no? Porque sabemos que esto implica mucho más que tareas físicas o materiales, ¿no? Sino también encierran lo que son las tareas psicológicas, emocionales, incluso espirituales. Y bueno, ha sido muy interesante adentrarme a esta temática para ir encontrando con minuciosidad una serie de aspectos que no se toman en cuenta en la cuestión de los cuidados hacia los otros y en la cuestión también del autocuidado. En este caso también Carol Thomas plantea la necesidad de especificar qué tipos de cuidado nos referimos al iniciar un debate o una investigación. Él también propone 7 dimensiones. La primera, la identidad social de la persona cuidadora, que remite a las características sociales que la definen, ya sea en funciones familiares o profesionales. La identidad social de las personas receptoras, que se refiere a las características sociales de la persona que recibe cuidados y a su grado o situación de dependencia, las relaciones interpersonales entre la persona cuidadora y la receptora de cuidados, la naturaleza de los cuidados, el dominio social en el cual se localiza la relación de cuidados, distinción entre los espacios públicos y privados, el carácter económico de la relación de cuidados, para entender si es una relación de carácter asalariado o no asalariado, y el marco institucional y la localización física en la que se presentan los cuidados. Las primeras 2 que habla sobre la identidad social de las cuidadoras y de las receptoras me parece sumamente importante, sobre todo para ubicar un fin último que en este enfoque de género se busca, que es visibilizar a las mujeres en las acciones de cuidado o en las tareas de cuidado y también en las mujeres receptoras de cuidado, en las mujeres receptoras. En este caso, la metodología pues tiene un enfoque totalmente cualitativo. El método es etnográfico feminista. Las técnicas que en este caso estoy utilizando para definir las identidades de las cuidadoras y receptoras es lo biográfico, la biografía y la autobiografía. Los instrumentos: cronologías del tiempo, cronología, líneas del tiempo, fotografías, documentos son las herramientas con las que se darán a conocer las narrativas de las mujeres. ¿Cuál ha sido la experiencia de cuidado? Son preguntas detonantes para hacérselas a las cuidadoras. ¿Cómo han impactado a la familia estas experiencias de cuidado? ¿Qué cambios se han tenido a partir de llevar a cabo estos cuidados con personas pues que han vivido una enfermedad o que son personas mayores, que han tenido un accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y esto incluye también el cuidado de los niños y niñas, ¿no? ¿Cómo se han resuelto las cuestiones de este cuidado por parte de la familia?
Y bueno, porque esto trae en sí una reconfiguración de las familias al trabajar estas tareas que muchas veces, en la mayoría de los casos, recaen en las mujeres y en las niñas, en las mujeres adolescentes, y todo viene recayendo básicamente en las mujeres, ¿no? Doctora, disculpe, Sí, ya se sí. terminó el tiempo. Si puede Bueno, cerrar, por favor. sí, los resultados están centrados básicamente en lo ya señalado, en las biografías, en recoger las fichas de identidad social y bueno, la conclusión es que pues, siguen siendo tareas asignadas a las mujeres y hay una necesidad de reconfigurar al interior de las familias estas asignaciones patriarcales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Flor. Gracias, Cindy, por compartir. Y ahora voy a ceder el uso de la voz a la última ponente, la doctora Goyis Carvajal Santillán, de la Universidad de Colima, que junto con sus 3 compañeras y compañeros del cuerpo académico presentan la siguiente ponencia titulada El contexto familiar de los nativos digitales en tiempos de confinamiento por COVID-19, el caso de las estudiantes y los estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Colima. Doctora Goyis tiene 10 minutos, la doctora Belinda le va a avisar cuando le falten 3. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad al comité organizador de este 4º seminario de la Red de Familia y a la Universidad de Sonora, especialmente Belinda, Cindy, Virginia, muchas gracias y felicidades por este evento que ha cuidado tantos detalles y que está resultando muy interesante. Bien, lo que me tiene ahora aquí es presentarles una experiencia de trabajo que hemos venido realizando mis compañeros Jesús de Vida Amado Anguiano, César González González y Mireya Patricia de Soto, quienes conformamos el cuerpo académico 67 de la Facultad de Trabajo Social. Bien, el documento que nos tiene por ahora lo hemos intitulado El contexto familiar de los nativos digitales en tiempos de confinamiento por COVID-19. El caso de estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Colima, el cual tiene por objetivo identificar las características de las familias de los nativos digitales que cursan educación superior en tiempos de confinamiento. Los grandes temas que abarca este proceso investigativo son familia, tecnología y educación, buscando una relación de estos 3 elementos, de estos grandes temas, que nos lleven pues de alguna manera a ver a estos nativos digitales, que han sido jóvenes que ahora decimos muy comúnmente que han nacido con otro chip. Lo que pasa es que están rodeados de tecnología, de lenguajes digitales, de telefonía, de videojuegos, lo que los hace pues tener esa habilidad, esa validad en el manejo de estos instrumentos. Bien, tiene como objetivo pues identificar esas características de los nativos digitales que cursan educación superior y que otros autores pues les dan otros nombres, ¿verdad? Pero en general varios autores coincidieron en que eran nativos, mientras que los que no nacimos en esa época hemos llegado a adoptar esos elementos. El documento sigue un enfoque cualitativo y son 103 jóvenes los que participan. Se les mandó un formulario en Google y pues a todos los que nos hicieron favor de contestarlos, nos llegaron y son los elementos que de alguna manera hemos revisado y de los que estamos dando cuenta el día de hoy. La siguiente, por favor. Bien, uno de los autores que más encontramos sobre el tema de nativos digitales es Mark Prensky. Él utiliza el término de nativo digital para conceptualizar a la generación que crece y se desarrolla en un mundo virtual. Pues hablar de nativos digitales nos permitió hacer una revisión documental para conocer el antecedente del término y
pues lo que observamos es que a partir de los años 80 coincide en este gran auge de la tecnología y lenguajes digitales, donde ya la telefonía es ya inalámbrica, existen varios videojuegos que antes era caro tenerlos, pero que ahora ya hay muchos de dominio público y que los podemos usar. También por ende, pues la tecnología, hasta la tecnología doméstica ha ido aumentando a todo lo que da. Ahora tenemos tecnología por todos lados. Por eso es de que estos jóvenes ahora han crecido en ese ambiente. También la tecnología educativa pues ha llegado al sistema educativo, y lo cual ha fomentado pues habilidades en el uso de herramientas digitales con fines de socialización y también de aprendizaje. Es decir, los jóvenes nativos se les observa que pues satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información y de formación también profesional. Para este grupo poblacional, pues la tecnología no representa ninguna amenaza, sino para ellos es un entorno pues natural, así como si fuera su lengua materna, como dicen algunos autores. ¿Qué ha hecho el sistema educativo mexicano? La siguiente, por favor. Ante la pandemia, el sistema educativo mexicano, al igual que todos los sistemas educativos a nivel mundial, pues han hecho una reingeniería en sus procesos a partir del confinamiento por COVID-19 y adoptaron modelos pedagógicos con la utilización de las tecnologías de información y de comunicación para el apoyo al conocimiento, donde el alumnado no solo debe saber utilizar los equipos, los software y demás cosas, sino que también debe desarrollar la competencia para diseminar esa información, hacer selección de la información para atender los objetivos de aprendizaje. Si bien este tipo de medidas tiene como objetivo mitigar el alto riesgo de contagio propio de la pandemia, también supone una serie de efectos adversos que puede tener impacto en el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en las familias de menos ingresos, ya que implica una erogación económica importante para la compra de equipos, el acceso a internet. Tan solo el acceso a internet cuesta el más barato 400 pesos mensuales. Entonces, si no estaba contemplado en su esquema económico, pues sí representa una situación pues incómoda o difícil de atender, lo cual permite el acceso, el tener el internet, pues es una vía principal para los entornos de aprendizaje en línea, sobre todo en educación superior, porque pues en la educación básica se tiene otra gama de posibilidades de entrar al aprendizaje, ahora a la distancia. A raíz de la pandemia, pues las personas de todo el mundo tuvieron que cambiar pues las formas de vida de un día para otro. Esto implicó uso de tecnología y capacitación, pues sobre todo nosotros para conducir los aprendizajes, lo cual en relación tanto profesores y alumnos y creo que casi para toda la comunidad, develó la desigualdad social que existe en la sociedad. En lo que respecta al ámbito educativo, pues un porcentaje importante de recursos económicos de muchas familias se destinaron a la compra de computadores, teléfonos inteligentes y pues el acceso a internet, como ya les decía. Y como medida de prevención para el COVID-19, la autoridad en la materia ordenó continuar los procesos educativos a través de mediación tecnológica, lo cual aún estamos trabajando eso. Ha habido muchísimas fortalezas, pero la cuestión económica es un factor que no favorece. Por otro lado, pues existen fuertes diferencias entre los subsistemas de educación superior, entre universidades públicas y privadas. Las públicas pues tienen menos acceso que las privadas pues tienen varios instrumentos para hacerse llegar de buenos equipos de conectividad, tanto la universidad privada como sus alumnos y profesores. Aquí la situación pues es más grave
Es grave para los sistemas federales, estatales, para los institutos, universidades tecnológicos, escuelas normales. En estos grupos, pues, históricamente se ha tenido, pues, grupos marginados. O sea, no todas las comunidades están en la ciudad o con acceso. También existen comunidades que también tienen que adoptar este tipo de medidas, pero los sistemas de comunicación son complicados y ahí es donde se vuelve más difícil la situación. En relación a lo anterior, las grandes diferencias en el acceso a las tecnologías se presentan de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de las familias y el tipo de institución educativa en la que se esté. En las escuelas públicas, la mayoría de los estudiantes no cuentan con internet, de casa. Por ello, la Secretaría de Educación Pública desarrolló programas educativos para los niveles mismos que se transmiten a través de televisión abierta. En relación a, se me adelantaron varias diapositivas. Estoy en la 5. Doctora, le queda 1 minuto. Wow. En relación al INEGI, pues nos dice que tenemos 16 millones de hogares que no tienen conexión a internet y el acceso a la educación, pues en áreas difíciles de llegar, pues es complicada. Bien, nuestros hallazgos, pues ya les decía que se entrevistaron a 133 estudiantes. Son 15 hombres, 118 mujeres. Su lugar de procedencia es Colima. Tenemos 9 otros estados. El tiempo que dedican a las redes sociales, lo más que duran son de 4 a 6 horas y son 57 alumnos. La educación, el mayor porcentaje de los padres es a nivel secundaria. La actividad laboral, un porcentaje amplio son empleados y agricultores. La economía en promedio perciben 2 salarios mínimos diarios. La familia tiene un promedio de 4 integrantes. En relación al equipamiento, el 60% del alumnado sí tiene computadora, pero de ese 60%, 40 comparten computador. De ese 60, el 60 dispone de teléfono inteligente. De ese 60, 45 solo cuentan con servicio de internet. O sea que aún naciendo, la siguiente, por favor, aún viviendo en la era de la tecnología hay muchísima distancia. La pandemia muestra el rostro de la desigualdad, la infraestructura tecnológica pública, la dimensión pedagógica y los factores sociales que impiden a los maestros y estudiantes integrar las TIC de manera efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aún con jóvenes que nacieron en la era de la tecnología. Los costos de conexión son elevados, las familias no cuentan con recursos económicos para pagar servicio de internet y los accesorios tecnológicos. Las TIC no están al alcance para todos, aún con todos los beneficios que proporcionan. La siguiente, por favor. Doctora, disculpe, pero se terminó el tiempo. Muchas gracias, creo que dije lo sustancial. Me faltaba ofrecerle la bibliografía y unos elementos didácticos, pero igual, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero ver sembrado una semillita por ahí de este trabajo académico que se realiza desde la Universidad de Colima. Muchas gracias. Gracias a usted, a la doctora Gregoria Carvajal, por su importante ponencia. Me voy a permitir ahora mencionar algunos de los comentarios que se han suscitado en redes sociales. Por cuestiones de tiempo no mencionaré solamente las preguntas, sin embargo pediremos que por los chats se puedan dar las respuestas o los correos electrónicos para que puedan ser respondidas cada una de las preguntas. Bueno, en cuanto a saludos o bien desde donde nos han sintonizado, es de universidades de Sonora, de Sinaloa, de Durango, Chiapas y otras que se han estado agregando en los últimos minutos en el chat. También algunos de los comentarios que me voy a permitir leer, por ejemplo, Mireya Arias, saludos a amiga Florina Olivarría, dice saludos desde la Universidad de Sonora, de la licenciatura en Trabajo Social. También saludos de Caborca, buenos días, les mando saludos, excelentes ponencias, muy interesantes, felicitaciones a la doctora Gregoria, un gusto escucharla. Y una de las preguntas que aquí tenemos es,
de Francisco Mendívil. Dice, maestra Virginia, la pobreza se puede determinar por el significado de las cosas y el grado de bienestar que cada quien percibe de ellas. Le vamos a pedir a la doctora Virginia que por favor por el chat pudiera dar respuesta a esta pregunta, porque por cuestiones de tiempo ya tenemos que cerrar esta mesa de trabajo. Les agradecemos a cada una de las ponentes y le regreso el uso de la voz a la doctora Virginia. Muchas gracias, doctora Cindy. Si pudieras compartirnos el ejemplo de la constancia para leerlo a cada una de las ponentes, cuando termine el evento el día de mañana, se os mandará un enlace para que cada quien pueda descargar su propia ponencia. Si hay alguna corrección que hacer, pues me la hacéis saber. Bueno, voy a cambiar el nombre para que sea el de alguna de las ponentes de la mesa. La Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorgan la presente constancia a doctora Goyis Carvajal Santillán por su participación como ponente con el trabajo, el contexto familiar de los nativos digitales en tiempos de confinamiento por COVID-19, el caso de estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Colima, presentada el día de hoy, 9 de noviembre, en el 4º Seminario de Investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, evento festejado, celebrado desde el día de ayer, 8 de noviembre, hasta el día de mañana, 10 de noviembre del 2021, de forma virtual. Firman la constancia la doctora Elisa Ferros Rodríguez, coordinadora general de la Red de Trabajo Social y Familia, y la maestra Patricia Moya Grijalva, jefa del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias, doctora Cindy, por compartir y por estar apoyando. Muchísimas gracias, doctora Belinda, también por ser moderadora de esta mesa número 5. Muchísimas gracias a todas y cada una de las ponentes. Espero que podamos seguir dialogando, no esperar a otro evento, sino en algún punto. Y pues para que cierre la doctora Belinda, me despido y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, doctora Virginia. Solamente mencionar algunos de los términos que se vinculan en todas las ponencias que se presentaron en esta mesa. Por ejemplo, desarrollo social, tecnología, estudios de familia, tipología familiar, bienestar, estrategias, salud, COVID-19, migración, vida cotidiana, cultura, vulnerabilidad, género, confinamiento, crisis, construcción, desarrollo, políticas sociales, políticas públicas, redes, familias migrantes, pobreza, carencias sociales, dimensión económica, desigualdad, capital social, contextos diversos, invisibilidad, apoyos, instituciones, construcción sociocultural y entre otros términos. Muchas gracias por estar presente en esta mesa y un gusto estar compartiendo con la maestra Cindy y con la doctora Virginia. Nos vemos en la siguiente actividad, que es la mesa titulada, a ver, permítanme, si me pueden apoyar con el nombre de la mesa, doctora. Sí, luego sí las invitamos a la siguiente mesa, que es la mesa del proyecto multicéntrico que está haciendo ahora mismo, está desarrollando la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, así que no os la perdáis. Muchas gracias y pues bonita tarde ya. Hasta luego.